Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta nueva proyección semanal para el UI Sindical. Vamos a estar viendo qué nos podemos encontrar la siguiente semana, la que transcurra desde el 8 de abril al 12 del mismo mes. Bien, vamos a ya pasar directamente al gráfico. Ahí tenemos lo que ocurrió esta semana, que ya lo estuvimos analizando. Puedes ir al canal de YouTube y vas a encontrar el análisis de lo ocurrido esta semana. Pero bueno, ahora vamos a ver qué nos podemos encontrar en la semana siguiente, ¿sí? Vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, como siempre, nos vamos a un gráfico de alta temporalidad, ¿sí? Y vamos a tratar de empezar a encontrar eh, qué es lo que tenemos, ¿sí? En líneas generales. Eh, Vamos a borrar todo el análisis, total, después llegaremos a las mismas conclusiones. Tenemos en líneas generales, en el gráfico mensual, ¿sí? En donde acá podemos ver el año, básicamente, de lo que es el UVCD CAD. Tenemos, digamos, un gráfico en donde, evidentemente, estamos en una señora acumulación, ¿sí? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahí tenemos los niveles más importantes en gráfico mensual, no se olviden. Bien, entonces sabemos, como les digo siempre, a los que trabajamos por zonas, el mercado, sabemos que hay zonas que son importantes. Miren, cuando llegó aquí, cómo va de alguna manera reaccionando. Cada vez que toca la zona, ¿sí? El precio se desprende. Entonces, s- lo que podemos estar viendo en un gráfico mensual es que evidentemente está rebotando entre estas zonas. El tema es, en este momento estamos precisamente prácticamente que en el Fair Value de en la mitad de esa zona. Y a su vez podemos encontrar una acumulación tremenda, ¿sí? Que esto fue prácticamente todo el año 2023 para el USD CAD, fue esto. Entonces, ese es un panorama muy macro, pero bueno, yo creo que en líneas generales eh, estamos yendo hacia estas zonas, ¿sí? Por supuesto, que es ir hacia aquí, va a llevar tiempo, ni que hablar, no es algo que se haga en un día, ¿sí? Pero tampoco tenemos que descuidar esta zona, ¿sí? La zona baja, porque en cualquiera de los dos, sobre todo si tomamos esto como una acumulación, en cualquiera de los dos niveles hay liquidez, ¿sí? El precio puede ir por una, puede venir por otra, puede romper primero a un lado, después al otro, eso no lo sabemos, pero sí tenemos que tener claro en dónde estamos. Por eso, desde ya se desprende que esta zona de los 1.30 pasa a ser clave, aunque hoy estamos lejísimos, hoy estamos muy lejos, estamos casi que a 600 puntos, pero no deja de ser, perdón, estamos a 500, porque no es el 1.30, es el 1.31, 100 puntos más arriba. Ese mínimo para mí es importante, ¿sí? Y por supuesto que el otro, el otro nivel es el 1.3980. Yo lo voy a poner un poquitito más arriba, ¿sí? Porque es redondo, número psicológico, número institucional, es el 1.40. ¿Bien? Que, o casualidad, coincide con digamos, con esta mecha de, esto corresponde a mayo del año 2020, ¿sí? En mayo del 2020, esa mecha que dejó en ese mes fue mitigada solamente al Open, ahí lo pueden ver, aquí, y no en su Fair Value. O sea que la zona por encima de los 1.40 para mí va a ser
es genial para buscar, ¿por qué no?, alguna venta. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, Luigi, ¿de qué estamos más cerca? ¿De los 1.30 o de los 1.40? Bueno, para mí, de los 1.40. Vamos a seguir bajando, vamos a una semana, y en el gráfico semanal, aquí lo vemos, ¿sí? En el gráfico semanal sigue, luego de toda esta, luego de toda esta inyección alcista, ¿sí? Sigue todo lo que es desde finales de 2022. Este ha sido el 2020. Mira lo que fue el 2023. Para una persona que busca posiciones a largo plazo, fue un año muerto porque fue pura acumulación. Resta ver si esas acumulaciones son para explotar a la baja o para explotar al alza. ¿Bien? Pero es pura acumulación. Entonces, aquí tenemos, como les decía, el año 2024 para, para lo que va de, de este instrumento. Y bueno, pueden ver cómo esta semana rompimos, ¿sí?, el máximo anual. Acá teníamos, había, creo yo, bastante liquidez, y esa liquidez fue tomada, fue llevada, inclusive toda esta, que correspondía a, em, digamos, a, a meses del año pasado, ¿sí? Diciembre y sí, diciembre del 2023. Entonces, en esta semana el mercado se llevó toda esa liquidez, que por supuesto que para mí, tiene, en cuanto a la estructura y semanal y en cuanto a la liquidez, todas estas mechas son liquidez, por supuesto que ahí hay mucho dinero y el precio puede venir por ellas, pero toda esta zona también de vacío, ni que hablar, que es liquidez. Y como ustedes pueden ver, nos vamos acercando al 1.40. ¿Bien? Bueno, entonces, en el gráfico semanal, ¿qué puedo sacar yo como para digamos, para obtener algo de relevante? Bueno, vamos a limpiar un poquito el gráfico. Ya uso esto que lo tengo, porque lo primero que veo en gráfico semanal es una zona de ineficiencia que no sé cuándo el precio pueda venir, pero ahí hay una zona en los 1.33, ¿sí?, que si el precio llegase a venir a la baja sería como quizás la parada previa a los 1.30, ¿sí? Esto perfectamente puede ser. A mí no me gusta hacer futurología. Ni tampoco me gusta decir va a ser esto, ¿sí? Porque nadie, acá quiero ser muy enfático también, porque están todos con que Smart Money, que ICT, que oferta y demanda, que esto, que lo otro. Acá nadie sabe lo que va a ser el precio, ¿sí? Tenemos entradas de mayor probabilidad, tenemos movimientos que pueden ser de mayor probabilidad, pero nadie sabe lo que va a ser el precio. Tú puedes entrar en un comercio que tiene un 90% de probabilidad a tu favor y sin embargo se va en tu contra. ¿Sí? Eso primero que nada. Entonces, y a mí como tampoco, como lo digo siempre, no me gusta hacer futurología, sí me gusta evaluar los escenarios. Me gusta ver a dónde puedo ir y por qué. ¿Sí? ¿A dónde puede venir el precio y por qué? ¿Sí? Bueno, ¿a dónde puede venir? Justamente a cualquiera de estos dos niveles. El mismo rango semanal que estamos viendo aquí, la misma acumulación, es lo mismo que estamos viendo en mensual. Y esa es la fractalidad del mercado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, me voy a quedar con esta, llamémosle zona de demanda, pero entiendo que aún estamos lejos. Entiendo que aún estamos lejos. ¿Sí? Por supuesto que las mechas en toda vela, la mecha para mí por lo menos significa dinero, significa liquidez. Y la mecha de esta semana, evidentemente, es una mecha interesantísima para que el precio venga a mitigar, por lo menos al open, ¿sí? Después vemos si la mitiga completamente, pero por lo menos al open. Y ustedes acá lo pueden ir viendo. Cada mecha, tomemos como referencia este rally alcista, ¿sí? Cada mecha.
que se produjo, vamos ahí lo voy a utilizar para señalar. Esta mecha, por ejemplo, fue mitigada al Open, ¿sí? Cada mecha que fue mecha fuerte, por lo menos tuvo una mitigación, ¿sí? Por lo menos al Open. Esta, por ejemplo, fue mitigada es por la vela de esta semana al Open y al Fear Value, prácticamente que completa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean una mecha, piensen como los dibujitos, símbolo de dinero, liquidez. Bueno, esta mecha para mí es importante y va a ser una zona de demanda inmediata, ¿sí? Porque el precio cerró en los 1,3587 aproximadamente, 35,89, y no es para nada descabellado que por lo menos baje 50, 60, 70 puntos, neutralice y después siga al alza, ¿sí? Es decir, no es de extrañar que tengamos la próxima semana una vela similar a esta, o quizás más alcista, pero que en principio tenga un momentum dentro de la semana bajista. Y ahí nos vamos a diario, a ver si en diario tenemos un poquito más de información. Y sí, sí, en diario tenemos un poquito más de información. ¿Vieron la acumulación que veníamos viendo en semanal, en mensual? ¿Sí? Bueno, en diario también la tenemos. Eso es la fractalidad del mercado. Bien, entonces, claro, la semana del UVCD CAD estuvo aquí, es esta. Tuvimos, y acá tenemos, eh, cuando vamos al gráfico intradía, te invito a ir a ver el video anterior, ¿sí? Para ver lo que ocurrió en la semana pasada, digamos, del 1 de abril al 5 de abril. Esta es la estructura que nosotros acabamos de trabajar en intradía. Acá está la compra que tomamos el día el día jueves, ¿sí? Y que cerramos el mismo día jueves, pero podríamos haber dejado seguir bastante, 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 bastante. Bueno, todo eso está en el video anterior a este, en el canal de YouTube, así que puedes ir a verlo y a repasarlo. Pero bueno, en esa semana, que efectivamente terminó siendo una semana alcista, por más que hubo una toma de liquidez, ¿sí? Es decir, aquí ya tenemos una toma de liquidez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuidado con esto, porque esto también es liquidez, ¿sí? A la baja, ¿sí? ¿Vieron la ineficiencia que yo marqué en semanal? Bueno, prácticamente desapareció en gráfico diario, ¿sí? Entonces, si la ineficiencia, vamos de vuelta a una semana, si la ineficiencia que yo tengo en gráfico semanal, ¿sí? No está, no la veo en gráfico diario, quiere decir que fue de alguna manera neutralizada. Yo sé que pesa más un gráfico de alta temporalidad, que en este caso, digamos, eh, una, una semana tiene mucho más peso que un día, por supuesto, ¿sí? Pero que esa ineficiencia haya sido mitigada, habla justamente de la eficiencia del mercado y me dice de que el mercado tiene bajísimas probabilidades de venir por este nivel. Ahora, en lo inmediato, la semana próxima, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a esperar yo? Bueno, yo voy a seguir esperando. Acá sí estamos en gráfico diario y acá tengo todo este fractal. Para muchos estamos en un escenario bajista y lo entiendo, ¿sí? Ese es el gran impulso y toda esta es una corrección, ¿sí? Entonces, bajo esa lectura, bueno, sí, yo creo que estamos en el descuento fractálico aproximadamente. Debemos andar más o menos sí, por el 61,8. Entonces, si tomo en cuenta eso, bueno, creo que estoy en zona de equilibrio, no tengo nada para hacer. Es más, estoy más en zonas de ventas que en zonas de compra. Pero entiendo, y ahora sí viene lo lindo, cuando uno empieza a ver el gráfico en toda su estructura, bueno,
acá claramente la tendencia es alcista, ¿sí? Y acá tenemos la misma acumulación que veíamos en gráfico semanal, en gráfico mensual. Ahí tenemos la fractalidad del mercado. Entonces, ¿qué voy a esperar yo para la próxima semana? Y bueno, voy a esperar básicamente a ver si eso se da. Ya la semana anterior tuvimos buena lectura, esperábamos una semana alcista. Bueno, espero, ¿sí? Para la próxima semana también que el precio siga en esa dirección. Quizás tenemos una semana tranquila y es una semana bajista, porque perfectamente el mercado puede venir, mitiga hacia aquí, después viene mitiga esta zona y listo. Y ahí tenemos 5 días donde quizás el inicio sea alcista, después termina bajista y el mercado sigue una semana más en esta zona. Y quizás recién con el mes avanzado podríamos ir a buscar nuevos máximos y toda esta liquidez. Bien. Entonces, ese es el principal escenario, no, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que también es interesante analizarlo, es que tengamos una apertura semanal bajista, que tiene mucho sentido, ¿sí? Que se mitigue, por ejemplo, el open de esta vela, o sea, que el precio vuelva a los 1.35, ¿sí? Y luego que siga hacia el alza. Insisto, esa es mi dirección y lo voy a dejar marcado. O sea, yo estoy pensando en esta zona del gráfico. Voy viendo semana a semana, día a día, qué va haciendo el precio. Pero mi zona es esa. Todo esto se invalida, bueno, si el precio viene, por ejemplo, me toma esta liquidez, toma esto y sigue al alza, no pasa nada. Ahora, si el precio viene, rompe y hace otro tipo de estructura, bueno, ahí sí vamos a tener que ver un poco y analizar, porque evidentemente ya nos estaríamos viniendo hacia zonas bastante más importantes, ¿no? Pero bueno, mientras, eh, por decirlo de alguna manera, mientras este mínimo no se ha roto, ¿sí? Es más, ese mínimo se puede convertir en un punto fuerte, porque nos puede, en el momento en el que nos rompa esta zona, ahí sí ya tendríamos nuevamente un desarrollo alcista y este sería un punto fuerte en gráfico diario, ¿lo ven? Entonces, bueno, eso es un poco lo que estoy esperando. Nos vamos a 4 horas, ¿sí? Nos vamos a 4 horas y en 4 horas, bueno, ahí tenemos claramente la tendencia es alcista, por más que tiene muy poca inclinación, ahí está la ruptura. De hecho, ya hay ruptura con cuerpo, ¿sí? Con cuerpo de mecha, con cuerpo de vela, perdón. Aquí, esto es no lo tomo yo como una falsa ruptura, ya esto es una vela, cerró por encima de todos estos niveles, o sea que, y acá tenemos sí una ineficiencia, o sea que este escenario para mí de tener una semana inicialmente bajista y luego ir al alza, lo veo viable, ¿sí? Lo veo viable. Vamos a dejar el gráfico de un día y vamos a ver si esto efectivamente se da. La próxima semana nos vamos ahora a el intradía, nos vamos a una hora, ¿sí? Y en una hora, evidentemente, vamos a tener esas ineficiencias. En una hora tenemos, creo yo, que, que tenemos este nivel. Por supuesto que tenemos, en principio, hay que ver cómo abra la semana. Ya vamos a dejar la apertura semanal marcada, ¿verdad? Sí, pero el cierre semanal, perdón, para ver en dónde abre. Entonces, la primer zona que vamos a trazar en esta semana, evidentemente, va a ser esta. Esa es una zona importante. Y acá está lo que yo les decía, bueno, el precio puede empezar a venir a la baja. Sí, claro, obviamente que no me olvido de esta ruptura. Es una ruptura, eso es lo que veíamos en 4 horas, ¿no? Con cuerpo, o sea, hay varias velas
afuera de la zona, o sea que para mí es una ruptura clara. Entonces, ahora, ¿qué tomo yo como fractal? Bueno, la decisión está, ¿tomo este microfractal? ¿Sí? ¿Tomo todo esto? Bueno, eso ya depende de la lectura que cada uno quiera hacer. Yo primero, lo primero que voy a hacer es ver cómo llega, ¿sí? Entonces, después, obviamente que tengo otras estructuras u otras zonas que a mí me interesaría ver qué hace el precio, porque aquí verdaderamente eh, esa ineficiencia para mí, ese imbalance es importantísimo, pero vamos a ver si el precio efectivamente lo respeta, ¿sí? Y por último, bien extremo, ¿sí? Pero también lo contemplo ya, con- ya con la liquidez eh, tomada, por decirlo de alguna manera. A ver, esa, ese bloque de una hora para mí es importante. Bien, entonces ahí sí es una zona de demanda importante, pero puede ser que no sea mitigada en la inmediatez, ¿sí? Entonces, para mí lo más importante en el día de hoy es esperar a ver qué hace el precio. Me encantaría ver una apertura semanal bajista. Evaluaría muy bien si tomo una compra en esta zona. Sí, perfectamente se podría hacer algo intradía, pero creo que sería ideal ver qué pasa con estas zonas. Estas dos zonas, zona uno y zona 2, para mí son interesantes. Pero en el escenario de estar buscando una semana, una nueva semana alcista, verdaderamente creo que es lo que yo estaría esperando. Por eso les digo, esperen a la apertura. Esperemos a la apertura porque, a ver, yo hablo de una semana bajista. Tenemos que tener todos los escenarios, ¿sí? Podemos perfectamente tener una apertura alcista, podemos tener nuevos mínimos, nuevos máximos, perdón. Podemos tener el día lunes, martes, miércoles, por ahí, el máximo semanal, y luego venir por toda esta zona. También es otro escenario posible. Por eso, esperemos a ver cómo apertura el mercado, qué hace en el inicio de semana. Recuerden que esto no es para operar todos los días. Acá estamos buscando el movimiento de la semana, como lo hicimos en la semana pasada, buscando el movimiento en esta zona y efectivamente se nos dio. Entonces, ahora lo que resta esperar sigue. Tenemos los niveles, tenemos todo claro, pero vamos a ver dónde podría estar el máximo semanal. Después en la semana, bueno, vamos a ver niveles, también con Fibonacci y demás, no lo voy a hacer ahora, pero en el análisis que le vamos dando en la semana, vía Telegram, vía las salas los miércoles y viernes, ahí vamos a ir viendo los niveles en donde si la semana apertura alcista, dónde podríamos estar vendiendo, ¿sí? Porque insisto, que yo espere una semana para tomar buenos movimientos de compra, no significa que la mejor operación de la próxima semana sea una venta, ¿sí? Tenemos que esperar a ver qué hace el precio, el mejor indicador, ¿sí? Siempre el mejor indicador va a ser el precio. Así que, nada, esto ha sido todo por hoy. Es una proyección latente porque la verdad es que no tenemos muy claro no tenemos, yo por lo menos no tengo gran claridad de cómo va a ser la apertura semanal. ¿Sí? Espero las zonas, pero estoy preparado tanto para la buena compra como para la buena venta en la próxima semana y, bueno, ver a ver si el mercado nos entrega algo y podemos hacer nuestro e-trade piece. Colegas, un gran abrazo, cuídense mucho, disfruten el fin de semana y nos encontramos la siguiente semana. Hasta entonces, chau, chau.